Ok, saludos. Muy buenas. Ok, ya comenzamos la transmisión. Buenos días a todos nuevamente. Vamos en nueva ocasión a agradecer a nuestros queridos patrocinadores que nos están brindando apoyo. Aquí tenemos a Carlos diciendo que no están viendo. Ok. Debemos agradecerle a JetBrains por su apoyo. Recuerden que vamos a estar teniendo rifas de licencias en el día de hoy. A NetTech International. A Resonance. A LSP Consulting and Technologies, que también van a estar comparando con la rifa del día de hoy. A nuestros amigos de Streamelovers. A nuestros amigos de Avatar Tech, siempre fieles con el Barcamp. A la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, nuestra alma mater. Y al Comité de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas en Computación, por el apoyo que nos ha brindado durante todos estos años. Entonces, sin más preámbulos, con nosotros, Leonardo Jiménez. ¿Qué tal, Leonardo? Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Básicamente, el día de hoy vamos a hablar del ciclo financiero, del freelancing, cómo ser efectivo con el dinero. Esto es un tema que normalmente no se trata a la hora de hacer freelancing, porque estamos muy concentrados en los aspectos técnicos. En particular, algo que me parece interesante, si se pregunta por la foto es simplemente porque estoy trabajando mucho, estamos trabajando mucho en el área de fotografía y video en la oficina y me gustó la foto. Pero en particular, este es un área que no se trabaja lo suficiente y yo quisiera el día de hoy darle como una perspectiva, un mapa financiero de cómo ser exitoso como freelancer o cualquier carrera, porque los principios financieros tienen la particularidad de que se pueden traducir o moverse independientemente de si tú eres hoy un desarrollador de Angular o mañana tú eres un diseñador, o si tú simplemente eres un emprendedor o un empleado. El aspecto financiero es crítico para tener éxito. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Leonardo Jiménez, o Leo, todo el mundo me conoce como Leo, y pueden ver mis publicaciones en IndieLancer, tanto en Instagram como en YouTube. Mi trabajo ahora mismo yo empecé como freelancer, pero ahora mismo mi trabajo está más relacionado con diseñar productos digitales y trabajar el área de estrategia para clientes a través de mi agencia, que es CodeTiger. Entonces, hay un proceso repetible que te puede permitir crecer y lidiar con cualquier problema financiero que tú tengas. Y esto es una parte importante, dependiendo de dónde tú estás, si tú estás empezando o tú estás más avanzado, hay como distintos problemas financieros que tú tienes, que tú tienes que resolver. Y hay una fórmula, hay como un conjunto de buenas prácticas que todo el mundo de alguna manera sigue. Y hay básicamente 5 etapas en las cuales tú estás. Pero como todo buen médico, tú no le das a la gente una fórmula y tú dices, o sea, tú no vas a un médico y el médico inmediatamente te dice, mira, esta es tu receta. Antes de tú ir al médico, de tú tener una receta, tú necesitas hacer una evaluación y tú necesitas saber dónde tú estás. Entonces, parte de la idea es que tú puedes identificar en qué etapa tú estás y qué tipo de herramientas tú puedes utilizar para, de alguna manera, tener una buena solución y tú poder tener mejor approach. Entonces, estas charlas son 25 minutos. Hay mucho contenido, así que intentaré ser lo más conciso posible para que ustedes pues me hagan las preguntas del lugar. Entonces, ¿cuáles son las etapas? En general, tú tienes 5 etapas que yo considero que son esenciales. La primera es la capacidad de vender, mejorar tu profit, mejorar tu cash flow, tener diversificación y la diversificación yo la dividí en 2 partes. Ahora,
¿qué significa el no tener ventas? Bueno, normalmente eso ocurre cuando tú estás empezando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú sabes si tú estás en el estado 1? Pues obvio, tú no estás vendiendo, se te hace difícil vender. Lo que tú ofertas como freelancer no está claro. Cuando la gente te pregunta qué tú haces, tú dices, hey, yo soy un developer o yo soy un diseñador. Pero ese diseñador o ese developer no tiene como un apellido. La gente no sabe por qué debería elegirte a ti versus a otra persona. Es decir, que tú eres una persona un diseñador que se puede intercambiar por otro. Y en general, como tú eres un generalista, la gente tiende a discutir en función de precio. Y esa es la discusión principal. La discusión no tiene que ver en qué tú le agregas el valor. Cada proyecto es diferente porque tú estás intentando buscártela. Entonces tú tienes miedo de perder esa oportunidad porque esa es la única oportunidad que tú tienes, no te fue difícil conseguir ese cliente. Y en general, como tú tienes esa presión para decir que sí, tú terminas metiéndote en proyectos que tú sabes que tú no debiste haber dicho que sí a mitad del proyecto. Y en general, tú no sabes lo que no sabes. Como tú estás empezando, eso le llaman Shining Object Syndrome, que es básicamente que cualquier cosa interesante nueva, tú intentas hacerla y se te hace difícil como enfocarte. En particular, bueno, aquí está un poquito más claro, porque yo sé que el texto puede, esto puede servir de resumen. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Lo primero es que la mayoría de las personas no tienen una idea cuando empiezan de qué tanto dinero realmente ellos necesitan producir. Y es una de las razones por las cuales una de las principales cosas que yo veo con las personas que están empezando, que también que no saben, que no tienen clientes casi, es que tampoco saben cuánto deben cobrar. Entonces, no saben cuál es el valor de lo que están haciendo, así que ellos no tienen una forma de conseguir recursos. Entonces, la solución a esto es que tú tienes que tener claro cuánto tú necesitas cada mes para poder justificar eso con el trabajo que tú haces. Entonces, en ese sentido, eso es importante. Ahora, como regla general, y esto es una regla de vida, tú siempre debes poder vivir con menos de lo que tú generas. Es decir, que si tú genera 100,000 pesos al mes, tú deberías vivir con 60 o 50 y tú deberías ahorrar lo demás. Esto es fundamental para poder seguir a las demás etapas. A eso me refiero. Si usted quiere tener una Mac de las últimas, pero usted no gana lo suficiente, tal vez usted debería esperar y utilizar una computadora que sea un poquito más humilde a nivel económico y que haga el mismo trabajo. Entonces, a veces nosotros obsesionamos con respecto a las herramientas y lo importante es simplemente que financieramente el negocio haga sentido. Y ustedes son un negocio. Entonces, ¿qué otra cosa normalmente tiende a ocurrir? Bueno, tú no estás trayendo la persona correcta. En particular, tú tiendes a pensar que todo el mundo es tu cliente. Y la realidad es que no todo el mundo lo es. Entonces, una de las primeras partes que es importante en esta etapa es atraer a las personas correctas. Esa persona tiene primero el dinero para pagar lo que tú vendes. Ya tú tienes un presupuesto, ya tú sabes cuánto tú tienes que hacer todos los meses, ya tú sabes lo que tú quieres hacer. Pues entonces tú estás seleccionando personas que pueden pagar. Y con el tiempo, esto al principio es difícil. Uno como que intenta evitar las banderas rojas de red flags cuando uno ve al cliente equivocado porque uno quiere vender. Y uno entiende que de alguna manera si el cliente te dice que sí, es suficiente. Pero la verdad es que no. Si el cliente no puede pagar tu servicio, es un caso trágico de esa telenovela de ven, te acompaño a contarte tu triste historia. Entonces tú te estás poniendo en una posición donde tú vas a fallar. Entonces es importante tú identificar. Con el tiempo uno desarrolla como un sentido arácnido, donde uno te dice, no, ese tipo no va a pagar, o esa persona no tiene los elementos necesarios para ser un cliente mío, y tú empiezas a decir, no, mira, yo no puedo, o no me hace sentido, yo te recomiendo algo mejor. Pero es importante asegurarse que la persona con la que ustedes están hablando y dedicándole tiempo sea la persona correcta. No todo el mundo es su cliente, hay un grupo específico de personas que son la mejor persona para ustedes trabajar. Y lo otro es que no es suficiente que tú le hagas mercadeo a la persona correcta o que tú hables con los clientes potenciales. Tú tienes que tener la capacidad de convencerlos. Entonces eso implica que tú tienes que tener un proceso. Tú tienes que
decir a los clientes lo que ellos necesitan escuchar, que los asegure que tú eres la persona adecuada. Y muchas veces esto lo que requiere es que tú plantees casos de éxito pasado. ¿Qué tú has hecho que se parece a lo que ellos tienen que hacer, que te garantiza que tú eres la persona adecuada? Tú tienes un proceso, realmente la persona sabe que tú eres la persona adecuada, tú entiendes su necesidad, tú has trabajado con compañías similares, te refirió a una persona que tú conoces que puede garantizar tu calidad. Esos elementos son críticos para que el cliente esté convencido. Fíjense que muchas veces el cliente no puede ver el aspecto técnico de uno, pero si tú le das confianza, si tú creas confianza en ellos, ellos están más dispuestos a trabajar contigo. Y entonces esa confianza en tu capacidad es más importante a veces que la capacidad técnica, porque muchas veces tú no tienes la capacidad técnica para resolver un problema cuando estás empezando, pero tú te la buscas, ¿verdad? Está Stack Overflow, hay muchísimos foros, está la documentación, tú puedes verte un tutorial o tomar un curso, pero si el cliente no tiene confianza en ti como persona, tú no le das confianza, ahí desaparece cualquier oportunidad hecha para adelante. Entonces, lo otro es que muchas veces tú puedes tener los clientes, pero tú fallas, tú no eres competente. Y esto tiende a pasar principalmente con uno nuevo, porque uno no sabe el alcance. Entonces tú dices, no, yo te voy a hacer la app y te lo voy a hacer en un mes, pero sucede que esa app no hay forma de que tú la hagas en un mes. Te puede tomar 4 meses porque te faltan muchísimas cosas. Entonces, es muy importante, principalmente en esta etapa, el tú hacer todo lo posible por entregar a tiempo y es importante no sobrecomprometerse. Y eso es algo con lo cual yo todavía tengo problemas. O sea, normalmente yo soy una persona que trabaja mucho y tiene normalmente muchos compromisos porque me gusta trabajar, yo disfruto trabajar. Pero eso es algo con el tiempo, uno empieza a ser más sobrio y entonces tú empiezas a no sobrecomprometer. Todo lo contrario, siempre deja un margen de error porque créeme, tú lo vas a utilizar. Siempre hay algo que va a salir mal. Y por último, está el hecho de que tú tienes que asegurarte de que tu cliente te pague. Y eso implica que el cliente no tiene el password. Eso implica que tú tienes que tener un proceso de cobro donde tú no le entregas al cliente y el cliente te paga, sino que el cliente te paga con anterioridad. Y de eso vamos a hablar más adelante, porque uno de los principales problemas que yo veo con los freelancers es que el cliente no le paga. Simplemente el cliente dice que no, que después que tú lo entregaste y tiene el recurso, pues te dice que él no tiene dinero, pero ya tú invertiste un tiempo y unos recursos y tú puedes durar meses, que tú deberías de pasar tiempo buscando nuevos clientes, pidiendo que te cobren. Entonces, en general, si usted es un diseñador, usted lo que hace es que le enseña la funcionalidad y no le envía los archivos hasta que él paga. Si tú eres programador es un poco más difícil, pero es importante cobrar por adelantado. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Entonces, en general, ¿qué yo recomiendo? En esta etapa, cuando tú sabes que tú tienes los pantalones vacíos, que no tienes dinero, es importante que tengas un presupuesto. Si tú estás empezando y tú puedes de alguna manera todavía vivir en la casa de los familiares, hazlo. Es una de las mejores formas de tú ahorrarte dinero. Es mejor si tú empiezas a trabajar lo más temprano posible y no ponerte en una situación donde en verdad tú necesitas el dinero. Porque cuando tú estás en una situación donde tú necesitas el dinero, tú tiendes a tomar malas decisiones. Cuando la gente necesita dinero con urgencia, coge préstamo a una tasa excesiva, se pone en una situación donde puede perder, elige clientes malos simplemente porque representan cash en el corto plazo. Entonces, eso es algo que en la medida de lo posible hay que evitar. Después que tú calculas tus gastos, no simplemente tú tener un budget personal, tú deberías asignarte un salario y tú deberías tener como un presupuesto para el negocio. Y en general tener meta financiera. Ustedes no se imaginan qué tan fácil es conseguir trabajo una vez tú dices, mierda, yo tengo que hacer tanta cantidad de dólares al mes. Cuando tú tienes eso claro y tú dices, tengo tanto y me faltan tanto, ¿de dónde van a salir? Es súper fácil. Es súper fácil el conseguir. Tú sales y tú sabes cuánto es que tú tienes que hacer. Si el proyecto son 2 meses, tú sabes cuánto tienes que cobrar. Y eso te ayuda a enfocarte con respecto a la cantidad. Y por último, no menos importante, tú tienes que estar claro cuál es tu valor. En qué nicho en particular tú te quieres enfocar. Porque eso toma tiempo descubrirse. Pero incluso si tú no tienes como tu propuesta de valor, es bueno que tú elijas varios nichos y que tú puedas experimentar con ellos para ver cuál es el que te funciona. Por ejemplo, ahora mismo
nosotros en mi compañía, nosotros tenemos varios nichos en particular. Nosotros estamos trabajando mucho en fintech y estamos trabajando mucho en e-commerce, que son dos áreas que interesantemente en este periodo de tiempo crecieron de manera sumamente agresiva. Entonces tenemos una cantidad de trabajo bastante agresiva porque elegimos dos nichos que nos interesaban. Entonces, bueno, le presento a mi copresentadora aquí. Disculpen los inconvenientes. Entonces, en particular, yo tengo una serie de posts que tienen que ver con cómo calcular el salario en IndyLancer en Instagram. Yo les recomiendo que entren a la cuenta y que los verifiquen porque no tenemos el tiempo para cubrir esto con más detalle, aunque sí me hubiera gustado tal vez expandir un poco más. Entonces, ¿qué ocurre? En general, yo quiero que hacer énfasis en la parte de que es diferente tú decir yo soy un diseñador a yo decir yo soy un diseñador que resuelve problemas para e-commerce. Ya de por sí, la gente sabe cuando tú dices esto que tú eres una persona que tiene cierto expertise y tú te has enfocado. Es más fácil tú decidir qué cosas hacen sentido, tú quieres aprender y qué cosas te hacen diferente. Entonces, es muy importante el identificar esa parte. Entonces, la segunda etapa, profit. ¿Cómo tú sabes que tú necesitas mejorar tu profit? Bueno, primero tú tienes mucho trabajo. Tú estás haciendo el mismo trabajo una y otra vez. El cliente a veces se pasa y abusa y te quiere pedir y está aumentando el costo de hacer negocios. Lo otro es que a veces tú tienes tanto trabajo que tú quedas mal porque tiene demasiado trabajo al mismo tiempo. Entonces, esto es una buena oportunidad para tú identificar posiblemente que tú tienes una gran cantidad de demanda y eso implica que tú tienes que empezar a filtrar correctamente qué proyecto tú le dices que sí. A diferencia de la vez del periodo anterior, donde tú no tienes nadie que te quiera, aquí hay demasiadas opciones. Y normalmente el freelancer tiene problemas diciendo que no a esas opciones. Entonces, ¿qué normalmente es lo recomendable en este caso? Bueno, aquí está el detalle de nuevo. Primero el scope creep. Eso tiende a pasar cuando un cliente no te quiere terminar de pagar porque sigue añadiendo cosas nuevas. Tú tienes más funcionalidad. Bueno, ahora tú pagas servicios, tú tienes que pagar licencia de software, tú te compraste una computadora nueva para poder servir mejor a tu cliente, tú tienes presentaciones, hace un conjunto de cosas que son importantísimas. Entonces, en este caso, las soluciones son simples. Tú aumentas tu precio de manera progresiva. Hay clientes que, por ejemplo, pueden ser que representen, por ejemplo, el mínimo que tú necesitas para tu trabajo. Bueno, tú te puedes quedar con esos clientes a un precio viejo, porque son clientes que te gusta trabajar. Entonces, tú puedes utilizarlo, esos clientes, como la base para que tu negocio sobreviva, porque son clientes recurrentes, te dan cierta seguridad, te dan ciertas ventajas que tú no tendrías de otra manera. Entonces, esos clientes pueden ser el dinero seguro. Entonces, ahora un nuevo cliente o el cliente que tú dices, bueno, yo como que no me siento tan motivado a trabajar con eso, tú le puedes meter el precio para tú experimentar y ver si tú puedes tener un nuevo cliente. Ese proceso va a ser para ti más fácil el conseguir trabajo que te gusta y va a ser para ti más rentable. O sea, que tú vas a estar más motivado a hacer ese trabajo que tiene un precio nuevo. Lo otro es que en vez de tú hacer múltiples servicios, esto tal vez pueda ser una buena oportunidad para tú estandarizar y tú decir, no, yo me voy a enfocar en un tipo específico de cliente que tal vez sean lo que sean mejores márgenes o tal vez son lo que yo de manera artística, como licencia artística, yo me quiero dedicar. Entonces, esto puede ser una muy buena oportunidad para tú decir, no, está bien, yo estoy sirviendo demasiado tipo de clientes, déjame enfocarme en lo que me gusta. Por último, por otro lado, aprenda a decir que no. O sea, no está mal decir que no. Se nos hace difícil decirlo, pero la verdad es, hey, yo no puedo, yo estoy ocupado. Y eso me parece interesante que yo intenté contactar a un freelancer porque teníamos mucho trabajo de cierto tipo en la compañía y no podíamos cubrirlo. Y la persona me dijo, no, yo hasta marzo no puedo. Digo, ese tipo tiene futuro. Él sabe decir que no. Y ya yo quiero trabajar con él. Automáticamente la persona me dijo que no. Ya yo sé que él es más exclusivo. Yo sé que él elige a la gente con la cual quiere trabajar. Y por lo tanto, es una persona que posiblemente sea más responsable. Y obviamente es importante
que tú limites los proyectos a los cuales tú trabajas. Esa gente con la cual tú vas a trabajar es realmente gente con la cual tú quieres trabajar, tú estás aprendiendo algo nuevo, son buena gente. Señores, eso hace la diferencia radicalmente el tipo de personas con las cuales tú trabajas. Entonces, mi recomendación es que elijan buenas personas. Tú puedes trabajar en un proyecto que aunque el proyecto no sea un éxito, si tú trabajas con la persona correcta, esa gente puede aumentar tu nivel profesional y ayudarte en el largo plazo. Entonces es muy importante elegir las personas con las cuales tú trabajas. El siguiente elemento es, aquí ya el problema no es el profit. O sea, tú tienes unos buenos márgenes, obviamente tú tienes un presupuesto donde tú sabes qué tanto tú ganas, pero a veces, aunque tú tienes mucho trabajo, aunque tú tienes frecuencia, a veces el dinero no llega en el momento adecuado. No es que tú no tienes profit, pero a veces como que el dinero te pagan al principio del proyecto y entonces tú estás jalando aire hasta que llega. Pero a veces hay que cuadrar con la fecha de pago y normalmente lo que tiende a pasar, por lo menos en mi caso particular, yo prefiero los proyectos que son de costos fijos, no variables. No me gustan los proyectos que son por hora porque te motivan a durar más haciendo cosas que tal vez tú pudieras hacer de manera más eficiente. Pero aún así, hay muchas cosas más que pueden pasar. Entonces, en general, esto representa un gran problema a nivel de costos y todo eso. ¿Cuál es la solución? Y yo quiero que ustedes entiendan cómo funciona el crédito en particular, porque es muy probable que tú estés financiando a tu cliente. ¿Y a qué me refiero a eso? Vamos a entender por qué a veces tú puedes estar bajo de dinero. Imagínate que tú tienes un pago del 50% al principio del proyecto y un pago al final del proyecto. El proyecto que te pagó el primer pago, te va a financiar hasta la mitad del proyecto. Tú tienes suficiente dinero, ahí estamos felices, súper contentos, celebramos, empezamos a comprar cosas caras, de una vez nos inscribimos en una conferencia, se come bien, salimos a comer afuera, todo eso, porque tenemos el 50%. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la mitad del proyecto, aquí ese dinero hay que buscarlo de alguna parte. ¿Qué ocurre? Ese 30%, si tú tienes un 20% de margen en tu presupuesto, ese 30% hay que financiarlo de alguna parte. Y así es como muchos freelancers terminan teniendo problemas con las tarjetas de crédito. Es decir, porque de algún lugar hay que hacerlo. Entonces, ¿qué implica? Si tú te endeudaste y el proyecto dura meses o duraste meses para que te paguen, eso significa que el proyecto te endeudó. Tú estás financiando ese porcentaje de dinero con el banco al cliente. Y eso es terrible porque tú nunca vas a tener dinero porque tú no vas a pagar de intereses. Y muchas veces, y yo he tenido consultoría con ciertos freelancers, tú te das dando cuenta que ellos están pagando con tarjeta de crédito el profit que tienen, porque están metidos en un lío y el dinero de la tarjeta de crédito lo tienen que pagar todos los meses. Entonces, ¿cuál es el approach que es mejor? Primero, asegúrense de que siempre le paguen por adelantado, por lo menos el 50% si tienen un proyecto. Si es un proyecto por tiempo, asegúrense de que le puedan pagar por adelantado una cierta cantidad de horas, o por lo menos las horas del trabajo de la quincena, y ustedes la cobren por adelantado, porque eso ayuda a que ustedes se financien y disminuye el riesgo. Lo otro es que ustedes pueden tomar y conversar sobre hacer varios pagos progresivos, de manera que incluso, y esto es algo importante, muchas veces el cliente tiende a desaparecerse cuando tiene que pagar, cuando tú le entregas el proyecto, y van por el 50%. Y al final aquí, no es que él te pague al final del proyecto, hay que esperar 15 días, 30 días, porque tiene que salir el cheque, si sale. Entonces, ¿qué tú haces? Tú agarras el proyecto y lo divides en múltiples duraciones. Tú dices, bueno, yo te cobro el 50% y a la mitad del proyecto yo tengo una meta que te tengo que entregar. Entonces, cuando tú me hagas eso, tú me vas a pagar el 30% si es un proyecto relativamente corto. Si es algo más frecuente, pues ustedes tienen que buscar una frecuencia más amplia. Págame este 30% aquí, de manera que yo me pueda financiar. Y al final, este 20% tú me lo pagas al final del proyecto. Ahora, ese 20% que tú ves aquí, si él no te lo paga, eso es el margen. Se supone que tú tienes que estar pago y eso disminuye tu riesgo. Eso disminuye la noche sin dormir, eso disminuye la tarjeta de crédito que tú tienes que pagar, eso disminuye muchísimos problemas que tú te vas a encontrar de otra manera.
Y es una estrategia. Entonces tú puedes agarrar y tú puedes decir, bueno, este proyecto tiene 5 etapas. Bueno, pues cada etapa antes él me paga. La otra ventaja es que el proyecto es un poquito más tolerable para el cliente porque él no tiene que pagar el 100%. Hay ciertos clientes que son tan malos que yo le digo, mira, yo trabajé contigo antes, si tú no me pagas por 100%, yo no trabajo contigo. Y me lo han pagado porque ellos saben qué es lo que hay. Pero en lo particular, esta estrategia te puede ayudar a disminuir esa crisis. Porque lo que tiene que ocurrir es que cuando tú no tienes dinero, tú estás pensando mucho en dinero. El dinero empieza a ser un punto de partida bien importante. Un amigo mío me decía que cuando tú no tienes dinero, tú ves cualquier cosa en la calle, tú sales a comer y todo te parece más interesante y más atractivo. Y es porque tú estás pensando en dinero todo el tiempo. Entonces, es bueno que tu mente esté enfocada no en cobrarle al cliente, porque tú tienes un proceso. El proceso es que le cobra al cliente. Mira, esta es la política. El cliente te dice, mira, ¿y por qué yo tengo que pagarte por adelantado? Bueno, esa es la política. Tú me estás comprometiendo mi tiempo y para yo comprometerlo, yo necesito un compromiso de tu parte. Pero si tú no lo haces así, tú vas a pasar tiempo pensando y discutiendo sobre dinero que tú deberías estar dedicando a trabajar, a hacer tu proyecto, a entregarle un buen proyecto al cliente. Y eso es algo que a veces los clientes no entienden. Si yo tengo que estar discutiendo contigo todos los días con respecto a que tú no me pagaste, tú me estás desconcentrando del trabajo que yo voy a hacer por ti. Y esas son malas noticias. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? Leonardo, Dígame. vamos a ir cerrando para, si usted quiere abarcar algo más de la conferencia o la sección de preguntas, que ya tenemos 25 minutos en la sesión. Ok. Bueno, voy a terminar bien rápido por cuestiones de tiempo. I'm sorry que me haya tomado tanto. Entonces, aquí estamos hablando de estas 2 etapas, son las etapas donde yo creo que se hace riqueza. Se puede empezar un poco antes, pero un poco difícil, a menos que tú tengas clientes y procesos. Tú tienes trabajo que es repetible y frecuente. Tú tienes que decirle que no a muchos proyectos porque la gente te propone muchas cosas y tú tienes como un límite claro. Y por otro lado, tú tienes como expertise en la industria. La gente conoce que tú eres un experto, tú eres una persona que tiene capacidad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tú tienes del freelancing, tú tienes una entrada, pero tú puedes generar otra fuente de entrada que son complementarias. Y de eso podemos hablar una charla entera. Pero en general, aquí yo pongo de mayor a menor los que son desde lo que requieren como más esfuerzo hasta lo que requieren menos esfuerzo, que son más pasivos. Entonces, aquí, ¿cuáles son los servicios complementarios? Tú eres el backend program, tú eres un programador y entonces tú puedes hacer frontend. Y eso es como un conocimiento adyacente que se te hace más fácil aprender. O tú eres un designer de aplicaciones web, pero tú puedes aprender un poquito de branding para vendérselo a clientes que lo necesitan. Entonces, por otro lado, tú puedes hacer productos de información. Un producto de información, por ejemplo, que tú haces videos, artículos que tú puedes vender. Tú puedes vender ebooks, tú puedes vender cursos, tú puedes vender templates. Si tú eres diseñador, tú puedes vender templates de WordPress o plugins o análisis de industria. Yo veo gente que hace eso o incluso eventos. Por ejemplo, yo de vez en cuando hago cursos y las personas me pagan por un curso sobre un tema en particular. Por ejemplo, este tema podría fácilmente ser un taller de mediodía. Entonces, otra cosa que es súper útil es que tú te alíes con otro desarrollador que es similar, que da servicios de colaboración. Por ejemplo, tú eres un programador y te asocias con un diseñador. Entonces, cuando él le llega un proyecto, pues tú puedes trabajar con él y eso crea más oportunidades de buenas colaboraciones. Marketing de afiliados. En particular, no voy a hablar de eso porque es un tema inmenso. Y lo más fácil es tú poner un certificado de depósito. Tú metes dinero y el banco te paga. Eso es una forma pasiva. Entonces, de un lado tenemos como que tú diversificas la fuente de ingresos y ya está lo otro que es cuando tú estás empezando a pensar sobre tu futuro, tu familia. Ya yo estoy ahí porque tengo mi hija. Entonces, muchos de ustedes no lo piensan ahora mismo, pero es importante que lo consideren. Entonces, es la idea de crear seguridad, que tú tengas 1 año o 2 años de ahorros en el banco. Entonces, ¿qué tú haces? Tú diversificas de un lado los ingresos y diversifica las inversiones. Entonces, ahí tú empiezas a invertir en stock, acciones, en un fondo de inversión, en bonos. Tú te compras propiedades, tú empiezas un negocio que es de otra persona, un familiar o un socio que tú no estás activo, pero que tú puedes invertir.
y de esa manera tú diversificas tu fuente de ingresos. Si se acaba tu fuente de ingresos, pues tú tienes otras formas de dinero que tú puedes hacer del otro lado. Si se te acaba una de esas fuentes de ingresos, tú puedes crear otra y tú tienes como más versatilidad. Entonces, eso crea un nivel de estabilidad financiera donde tu preocupación es cómo tú puedes añadir valor y qué cosa nueva tú vas a hacer mañana con ese tiempo que tú tienes. Entonces, si tienen preguntas, súper feliz de cualquier cosa, pueden buscarme como Indie Lancer en YouTube o en Instagram y yo espero poder estar publicando más de esto. Si están interesados, me pueden contactar. Yo puedo dar un taller un poco más grande de esto. Obviamente, si yo necesitaría tener la cantidad de personas para sentarme a hacer algo más largo, más extendido, pero si están interesados, pues me pueden contactar y hacemos algo interesante. Entonces, muchísimas gracias y quedo a la orden. Bueno, muchas gracias. Si usted entiende, vamos a quedarnos por aquí para que usted responda algunas preguntas por el chat y vamos a ver si tenemos la ocasión más adelante de tener una sesión de preguntas y respuestas con usted como follow-up a esta conferencia. Muy interesante, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir pasando a la próxima pregunta, perdón, a la próxima desconferencia. A cargo de nuestro miembro del comité organizador, Juan Diego López. Así que, Leonardo, muchísimas gracias. Los esperamos por allá, señores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. Excelente ponencia. Entonces, señores, ahora vamos a ir pasando en breves minutos a la próxima sesión. Gracias por su atención y recuerden seguirnos en las redes sociales. Ok, Leonardo, estamos por aquí todavía. Ok, entonces se puede responder. ¿La gente está haciendo preguntas o...? Hay unas cuantas preguntas, sí. Y lo bueno de esto es que en realidad esto se graba esta parte también. Aunque las personas ya se hayan migrado a la próxima. Hello. ¿Sí me escucha? Ok, Leonardo, ¿me escucha? No, yo no le escucho a usted. Ok, sí, ¿me escuchas ahora? Sí. Perfecto. Me imagino que las personas ya no están en el chat, ¿verdad? Hay 8 personas que están por aquí todavía. Así que si usted quiere responder cualquier pregunta a las personas que andan por aquí y también hablar algo, podemos tener un pequeño segmento de interacción antes de pasar a la próxima sesión. O sea, nosotros, antes de cerrar esta. Ok, perfecto. Si tienen una pregunta, no duden en decirme. Súper feliz de contestarles. Porque realmente era mucho más contenido del que yo pensaba. Y pensaba que eventualmente cualquiera de esos temas pudiera ser un live stream o algo así en el canal de YouTube. Sí. Por aquí, por ejemplo, pregunta Carlos Camacho que si hacer freelancing funciona en el mercado de República Dominicana. Claro. Obviamente, yo diría que hay un aspecto interesante, porque en mi caso particular yo empecé haciendo freelancing principalmente en Estados Unidos, pero tengo como un par de años que no viajo. Después que nació mi hija se me ha hecho como más difícil viajar a Estados Unidos y Canadá. Entonces, y últimamente mis clientes son clientes fijos que yo tengo y muchos clientes dominicanos. Entonces, tenemos una gran cantidad de clientes dominicanos que ya están viendo como más el valor del producto que uno hace. Entonces, sí, es posible. Se puede vivir muy bien siendo, pero obviamente tú tienes que mostrar tu trabajo y tú tienes que tener buenas relaciones. O sea, la gente tiene que conocer el tipo de trabajo que tú haces. Entonces yo creo que eso realmente vale la pena. Ok, por aquí tenemos otra pregunta de José García. ¿Cómo saber cuánto cobrarle a un cliente por un proyecto? Muy interesante. Sí, bueno, mira, lo que tiende a pasar es que es mucho más fácil el tú cobrar si tú estimas no en horas, sino en meses o semanas. Entonces, por eso mi recomendación es tú haces un presupuesto de cuánto tú necesitas al mes
y cuánto profit tú quieres hacer. Digamos que tú gastas 50,000 pesos al mes y tú quieres hacer un 10% de profit o un 20% de profit, tú sabes que son 60 que tiene que cobrarle. Entonces tú sabes, bueno, al mes me sale a 60, ¿cuántos meses yo voy a durar haciendo este proyecto? Y tú lo divides, eso, y le calculas los impuestos y ya es fácil tú estimarlo, porque tú estás estimando en cantidades grandes de tiempo. Entonces es más difícil el tú fallar que si tú te pones y mira, eso me va a tomar 30 horas, me va a tomar 40 horas. Tú pensas tal vez en términos de meses. Yo tengo amigos que no le venden horas a los clientes, le venden semanas, le venden meses de trabajo. Entonces así es mucho más fácil de estimar, desde mi punto de vista. Otra cosa es que es importante que tú siempre tomes el tiempo del trabajo que tú haces para que te permita estimar cuánto tú duras haciendo ciertas cosas, porque muchas veces tú no puedes estimar con facilidad cuánto te va a tomar algo en desarrollo al principio, porque tú no lo has hecho antes. Entonces tú no sabes qué tan lejos va el agujero del conejo cuando tú estás resolviendo un problema. Y eso es natural de desarrollo. Pero en la medida que tú te haces más inteligente, tienes más experiencia, pues se hace más fácil estimar el tiempo. Ok. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta por aquí. Vamos a responder un par de preguntas más y vamos a añadir esto a los cortes especiales del Barcamp. Vamos a aprovechar esta sesión para eso. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo se maneja eso de quizás que yo quiera cobrarle por adelantado al cliente, pero el cliente no quiera pagar hasta entregar el producto? Y antes de ello iba a hacer una recomendación a todo el que pueda que lea el arte de hacer las cosas en la mitad del tiempo el libro original de Scrum de Jeff Sutherland, J.J. Sutherland, perdón, es muy bueno y ayuda un poquito a uno también a tener una estimación de las horas. Es una recomendación personal. Sí. Bueno, mira, básicamente la forma en la cual yo le explico al cliente es que él no me tiene que pagar todo el proyecto, pero cuando yo empiezo un proyecto, yo también asumo un riesgo. Y el riesgo es que él no me pague. Y es una realidad. Y mi negocio depende de la liquidez. Entonces, lo que yo hago es que justamente yo divido en secciones el proceso. Yo le digo, mira, si tú quieres que yo te trabaje hasta esta sección, tú no tienes que pagarme todo el proyecto, pero tú sí tienes que pagarme una sección del proyecto antes de yo hacerlo, para yo asegurar que te puedo dedicar tiempo. Porque lo que va a pasar es que si yo no puedo esperar o confiar en ti, los dos estamos arriesgando. Si yo te trabajo a ti y tú no me pagas, yo no voy a dejar de trabajar a otra persona que sí me va a pagar por adelantado. Entonces yo tengo que decidir entre tú y esa persona. Y la realidad es que tú puedes decir que no, porque así mismo como él acepta tus términos de pago y servicios, si él no lo acepta, tú le dices que no y punto. Y ya. Y eso está bien. Ahora, ¿qué otra alternativa tú tienes? Está bien, yo te puedo empezar a trabajar. Yo no te voy a trabajar todo el producto, porque muchas veces si el producto dura meses, yo voy a durar meses sin cobrar. Eso no hace sentido bajo ninguna óptica, porque tu familia tiene que tener resultados. Entonces, vamos a quedar de acuerdo en un objetivo, tú me pagas, pero yo no te voy a pasar a ti nada de lo que yo haga, a tu servicio, a tu plataforma. Soy yo que voy a administrar los passwords, porque tú empezaste una relación conmigo donde tú desconfías. Entonces, si tú desconfías de mí, yo no tengo por qué confiar en ti. Entonces, el día que tú no me pagues, si tú no, yo te voy a desconectar todo, porque tú empezaste una relación donde tú no confías en mi capacidad. Entonces, vamos a utilizar la misma regla contigo a ver cómo funciona. Entonces, cuando tú empiezas a plantear la cosa así a la gente y tú le hablas sin bullshit, la gente empieza a entender que, oh, pero mira, sí es verdad, tú eres que sabes. Yo no, porque mi trabajo tiene un valor. Entonces, tú vas a empezar a decir que no a más gente. Pero la gente con la cual tú vas a trabajar es más cool porque sabe que tú tienes un precio y que tú cuando te vas a dedicar a tiempo completo al trabajo, porque esa es otra cosa. O sea, si tú no tienes garantía del pago, tú vas a estar haciendo lo que hacen la mayoría de los freelancers, que están haciendo 3, 4 trabajos al mismo tiempo, porque no sabe de cuál es que va a cobrar. Y eso crea una irregularidad y el desempeño tuyo se disminuye. Cuando tú estás haciendo 5 o 6 cosas al mismo tiempo, tú no puedes dedicarle el mismo nivel de que si tú tienes concentración. ¿Qué es lo que yo le digo en particular? Tu cliente no quiere que tú te estés enfocando en tú estarle cobrando a él. Tu cliente quiere que tú te enfoques en que su producto o su servicio tenga éxito. Eso es lo más importante y entonces él tiene que entenderlo. Si él no lo entiende, no es tu cliente. Olvídate de eso. Suelta eso en bata en particular.
Excelente. Pues ahí vamos a terminar la sesión de preguntas. Vamos a mantenernos activos en las redes sociales con usted para ver si podemos responder alguna de las otras preguntas. Y nada, muchísimas gracias y gracias por también participar en esta sesión improvisada post la desconferencia. Vamos a ver si podemos compartir este contenido como un pedazo adicional con las preguntas que nos han hecho. Entonces, muchas gracias a las personas que están asistiendo ahora. Les voy a pasar el enlace de la próxima desconferencia para que todos veamos la próxima ponencia, que es de Quarkus. Bastante interesante. Entonces, muchas gracias, Leonardo, y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye bye. Gracias a usted.